Detente un segundo. Piensa en todo lo que has pasado, las noches sin dormir, las situaciones que parecían no resolverse nunca, las veces que te preguntaste si algo dentro de ti estaba completamente roto, porque las cosas que les pasan a otros nunca te pasan a ti de la misma manera. ¿Qué pasaría si te dijera que nada de esto es una coincidencia? No en el sentido vago y reconfortante que solemos oír, sino en un sentido preciso, técnico, casi quirúrgico. Lo que experimentaste tuvo una arquitectura. Cada desafío tenía un propósito. Cada periodo de presión correspondía a algo que debía construirse o deconstruirse en tu interior. Como un entrenador de élite que diseña un programa de entrenamiento, no elige las cargas al azar. Calcula exactamente lo que el músculo puede soportar antes de ceder y luego lo lleva hasta ese límite, ni más ni menos. Porque es precisamente en ese límite donde se produce el crecimiento. La resistencia no fue un error, era la ruta. Hay una imagen en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3, que dice algo profundo sobre cómo obra Dios. Se le compara con un platero que refina la plata con fuego, y el detalle que lo cambia todo es este. El orfebre no quita la vista de su metal durante todo el proceso de calentamiento. Observa, se ajusta, espera, y sabe que el metal está listo con una sola señal, cuando ve su propio reflejo aparecer en la superficie del metal fundido. Esto no es crueldad, esto es precisión absoluta. Y durante todo ese tiempo ardiste, no te abandonaron, estabas monitoreado. Mucha gente pasa toda su vida buscando una vía de escape del dolor, una forma de evitarlo, acortarlo, adormecerlo. Lo que la mayoría nunca comprende es que el dolor no es el obstáculo entre tú y tu destino. En muchos casos, el dolor es el camino. Usted hizo exámenes para los cuales nadie le dio el temario. En la escuela, sabías cuándo se acercaba un examen. La fecha estaba fijada. El programa estaba definido. Podías prepararte, revisar, anticiparte. E incluso, si reprobabas, al menos sabías que te habían evaluado. La vida espiritual no funciona así. Las pruebas más importantes de tu vida se te presentaron sin previo aviso, sin que siquiera comprendieras en ese momento lo que realmente estaba sucediendo. Llegaron disfrazadas de situaciones cotidianas, en días normales, en conversaciones banales que de repente empeoraron, y respondiste sin saber que estabas respondiendo. Hubo un momento en que alguien habló mal de ti, no en tu cara, sino a tus espaldas, donde no podías defenderte en tiempo real. Las palabras circularon. Una versión de ti que no reconocías comenzó a existir en la mente de algunas personas. Y tú lo sabías. Tenías los medios para contraatacar, sabías cosas. Podrías haber aclarado las cosas, haber expuesto la verdad, haberla corregido públicamente. La tentación era real, no por malicia, sino por sentido de justicia, por dignidad, porque dejar que una mentira circule sin decir nada equivale a rendirse. Pero elegiste un camino diferente, quizás no perfecto, quizás apretando los dientes, quizás luchando internamente durante días, pero no hiciste lo que la herida exigía. Esa elección, nadie a tu alrededor la vio en toda su dimensión, pero quedó registrada. Luego estuvo ese periodo en el que viste a otros avanzar. Alguien de tu círculo recibió justo lo que llevabas años esperando: el ascenso, la relación, el gran avance económico, la sanación. Y tú estabas ahí, todavía en el mismo lugar, todavía esperando, todavía creyendo en algo que no iba a llegar. Seamos honestos, algo ardía dentro de ti en ese momento. No eran necesariamente celos en el sentido vulgar de la palabra. Eran algo más profundo y doloroso que eso. Era la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Por qué ellos y no yo? Una pregunta que no busca hacer daño, sino simplemente comprender. La verdadera prueba no consistía en evitar ese sentimiento. Se trataba de qué hacías con él. ¿Te cerraba, te amargaba, te retraía? ¿O encontrabas
en algún lugar, la capacidad de alegrarte genuinamente, incluso a través del dolor de tu propia espera. Si has elegido la segunda opción, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea una sola vez, habrás aprobado uno de los exámenes más difíciles que existen. Y luego estaban las mañanas en las que rezar ya no significaba nada, sin presencia, sin impulso, sin esa calidez interior que te hace sentir escuchado, solo palabras que se elevan hacia un techo que parece de hormigón armado. Una rutina espiritual que funciona en vacío mecánicamente, sin convicción. Mucha gente se detiene ahí. Interpretan el vacío como una señal, una prueba de que no funciona, de que Dios está ausente, de que su fe quizá fue una ilusión. Tú, en cambio, seguiste adelante. No porque sintieras nada, precisamente porque no sentiste nada, y aún así elegiste quedarte. Aquí es donde la fe cambia de naturaleza. Deja de ser un impulso emocional, se convierte en una decisión, una postura, algo que eliges independientemente de lo que sientes, de lo que ves o de lo que las circunstancias parezcan confirmar o negar. Lo que hace que todo esto sea notable es precisamente que usted no sabía que estaba siendo evaluado. No actuaste correctamente para ganarte una recompensa. No sabías que te observaban. No estabas representando una versión espiritual de ti mismo ante un público celestial. Simplemente hiciste lo que algo dentro de ti no podía evitar hacer. Y es precisamente eso, la forma más rara y más auténtica de fe. El silencio de Dios no es su ausencia, es su taller. Hablaste con Él, por fin, con sinceridad, a veces con palabras, otras con lágrimas, con solo un suspiro cuando las palabras fallaban. Te paraste ante Él con las manos vacías, sin argumentos sofisticados, sin una oración bien construida, solo tú, con todo el peso de lo que cargabas. Y no dijo nada, ninguna señal, ninguna confirmación, ni siquiera esa sutil sensación de ser escuchados que a veces basta para sostenernos. Solo un silencio denso y pesado que, con el tiempo, empezó a parecerse peligrosamente a la indiferencia. Ese silencio te costó algo, seamos claros. Pero esto es lo que nadie te ha explicado. El silencio de Dios no es monolítico. No siempre significa lo mismo, y confundir sus formas corre el riesgo de malinterpretar uno de los mensajes más importantes que el cielo puede enviarte. En primer lugar, está el silencio de formación. Es en el que Dios aún no responde, no porque no haya escuchado, sino porque aún no estás listo para soportar lo que está a punto de soltar. Algunas respuestas tienen peso, algunas bendiciones exigen, y si hubieran llegado 6 meses antes, un año antes, te habrían aplastado en lugar de levantarte. El silencio en este caso no es una negativa, es una sala de preparación cuya puerta aún no has encontrado. Luego está el silencio protector. Este es el más difícil de aceptar porque se asemeja más al abandono. Es el silencio que te rodea precisamente cuando más sufres, cuando la petición es urgente, cuando cada día que pasa sin respuesta te pasa factura. Pero algunas respuestas prematuras habrían provocado desastres imprevistos. Lo que pedías podría haber sido real y legítimo, pero el contexto en el que lo pediste habría convertido la bendición en una trampa. La demora fue misericordia, disimulada, sin duda, pero misericordia al fin y al cabo, y ahí está el silencio de confianza, el más hermoso de los tres y el más incomprendido. Imaginen a un padre observando a su hijo enfrentarse a un problema difícil. Conoce la solución, podría intervenir en 10 segundos, pero se queda allí, con los brazos cruzados, observando. No por crueldad, no por indiferencia, sino porque sabe que su hijo es capaz, y que intervenir ahora le privaría de algo irreemplazable: el descubrimiento de su propia fuerza. Hay una escena en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que debería cambiar la manera en que lees cada silencio que has experimentado. Lázaro está enfermo. Su familia envía un mensaje a Jesús, urgente, directo y conciso: Señor, el que tú amas está enfermo.
Y el texto dice algo inquietante. Dice que Jesús, amado Lázaro, dice que recibió el mensaje, y dice que se quedó donde estaba durante 2 días más. No por negligencia, no por olvido, por elección deliberada, porque una sanación ordinaria no habría sido suficiente para lo que Dios quería lograr en esta historia. Una sanación habría traído alivio a una familia. Lo que Jesús estaba preparando sacudiría a toda una región, pero para que eso sucediera, era necesario permitir que la situación llegara a su punto más oscuro. Era necesario permitir que Lázaro muriera. Era necesario permitir que los 4 días transcurrieran. Era necesario permitir que la esperanza humana tocara fondo. Y fue desde ese piso que tuvo lugar la resurrección. A veces Dios no responde a tu petición tal como la has formulado, porque está preparando una respuesta a una pregunta que aún no has podido formular. Hubo un periodo en que las invitaciones escasearon, donde las conversaciones se volvían superficiales, donde te encontrabas en salas abarrotadas con esa extraña sensación de ser el único que hablaba un idioma que nadie a tu alrededor entendía de verdad. No por arrogancia, no por creerte superior, sino porque había algo que ardía en tu interior, una conciencia, una dirección, una profundidad, que las conversaciones ordinarias simplemente no podían contener. Y poco a poco, sin que tú realmente lo eligieras, te encontraste solo. La primera reacción natural ante esto es buscar qué te pasa, preguntarte qué has hecho para merecer esta exclusión. Empezar a remodelarse, a encogerse, a adaptarte a espacios que no están hechos para ti. Pero demos la vuelta a esa lectura por un segundo. En el ruido constante, las notificaciones, las opiniones, las validaciones, las miradas ajenas, nunca escuchas realmente tu propia voz. Oyes el eco de lo que otros esperan de ti. Oyes la versión de ti mismo que has construido para ser aceptable. Oyes capas y capas de lo que debería querer, debería sentir, debería convertirse en. El aislamiento elimina todo eso, a veces brutalmente, a menudo dolorosamente, pero él elimina el ruido, y en lo que queda, en ese silencio incómodo donde ya no puedes distraerte de ti mismo, algo esencial empieza a emerger, lo que realmente eres, cuando nadie te mira. No es casualidad que los puntos de inflexión más decisivos en la historia espiritual hayan ocurrido lejos de las multitudes. Moisés pasó 40 años en el desierto madianita ante la zarza ardiente. 40 años alejado del poder, de la influencia, de todo lo que creía su destino. Fue en este aparente vacío donde se forjó el hombre capaz de enfrentarse al faraón. Pablo, tras su repentina conversión camino a Damasco, no fue inmediatamente a predicar a las naciones. La epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, dice que fue a Arabia, solo, en la oscuridad, durante un periodo cuya duración y contenido exactos se desconocen. Lo que sí sabemos es lo que surgió de ello. Una comprensión del Evangelio de una profundidad que ni los hombres ni las instituciones le habían dado jamás. Juan escribió el Apocalipsis desde Patmos, una isla prisión, un lugar de exilio, un lugar donde el imperio había querido silenciarlo. Fue allí, precisamente allí, donde recibió las revelaciones más extensas jamás concedidas a un ser humano. La soledad no es la ausencia de Dios. A menudo es el único lugar donde su voz no tiene competencia. Así que plantéate esta pregunta honestamente. Durante ese tiempo en el que nadie te validó, nadie te confirmó, nadie te observó, ¿qué descubriste sobre ti mismo? ¿Qué certezas sobrevivieron al silencio? ¿Qué convicciones se mantuvieron firmes sin necesidad de aplausos? ¿Qué versión de ti siguió existiendo incluso cuando nadie te correspondía? Lo que encontraste allí, en ese lugar del que querías huir, es la única base sobre la que se puede construir algo duradero. Saliste siendo una persona diferente y el mundo que te rodea tendrá que adaptarse. Algo extraño empezó a suceder. Personas
con las que solías pasar horas, perdiendo la noción del tiempo. Las conversaciones se volvieron breves. Insulsas. Buscas algo que decir y te das cuenta de que lo que una vez te conectaba ya no te nutre de la misma manera. Los entornos que parecían naturales se volvieron incómodos, casi asfixiantes. Hábitos que habías tenido durante años comenzaron a sentirse demasiado pequeños, como una prenda que seguías usando incluso después de cambiar de talla. Y no sabes exactamente qué hacer con eso, porque nadie te advirtió que la transformación interna produciría este tipo de fricción externa. Nadie te dijo que, al cambiar desde dentro, te encontrarías desincronizado con partes enteras de tu vida construidas de antemano. Lo que estás experimentando no es arrogancia, no es que te creas mejor que los demás, no es frialdad ni ingratitud hacia quienes te importaban. Es algo mucho más simple y profundo a la vez. Cambiaste la frecuencia. Una radio sintonizada en otra estación ya no recibe los mismos programas. No porque tenga fallas ni porque rechace lo que recibía, sino porque ahora está sintonizada en una estación diferente y las dos señales no pueden coexistir en la misma longitud de onda. Eso es exactamente lo que sucede dentro de ti. Las pruebas que has atravesado te han reconfigurado por dentro y por fuera. Han cambiado las cosas. Han establecido prioridades que antes no tenías. Han ampliado tu capacidad de ver, soportar y comprender. Y esta ampliación crea mecánicamente una brecha con todo lo que no ha experimentado la misma transformación. Hay un versículo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que muchos interpretan como una hermosa promesa de renovación. Y lo es. Pero también es una descripción práctica, casi clínica, de lo que estás viviendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo pasó, lo viejo pasó. Las cosas viejas ya no están. No es seguro, no es lo menos importante. Las cosas viejas, en plural, sin reservas. Este versículo no dice que sea cómodo, no dice que sea indoloro, dice que es real. La novedad, por definición, implica romper con lo viejo. No puedes ser simultáneamente lo que eras y lo que estás llegando a ser. Y esta ruptura tiene un coste relacional que nadie menciona lo suficiente. Lo difícil, realmente difícil, es cuando las personas que parecen estar rezagadas no son desconocidos. Son personas a las que quieres. Personas que han pasado por lo mismo. Personas cuya presencia en tu vida no fue casualidad. La tentación en esos momentos va en dos direcciones opuestas, y ambas son trampas. El primero, oblígalos a avanzar contigo. Llévalos hacia un lugar donde aún no han sido llamados, a tu propio ritmo, con tus propias revelaciones. Esto no es generosidad, es violencia suave. El segundo, contenerte para mantenerte a su nivel. Restringirte, cerrarte un poco, fingir que no has cambiado tanto como lo has hecho, para preservar una cercanía que quizás pertenezca a una época pasada. La verdadera misericordia, hacia ellos y hacia ti, es dejar que cada persona avance a su propio ritmo, en su propio camino, sin forzar la alineación donde ya no existe de forma natural. Algunas relaciones sobrevivirán a esta transformación. Se reconfiguraron, encontrarán una nueva forma y se adaptarán a la persona en la que te has convertido. Estas son las que se fundaron en algo más profundo que la mera compatibilidad superficial. Otros no sobrevivirán. Y aceptarlo, sin amargura, sin juicios, sin reescribir la historia para responsabilizar al otro de lo que en realidad solo es una divergencia de caminos. Es una de las formas de madurez más silenciosas y costosas que existen. Ya no eres quien solías ser, y el mundo que te rodea aún no ha comprendido plenamente lo que esto significa. La mayor recompensa no es lo que recibirás, sino lo que podrás dar. Durante mucho tiempo, la pregunta que surgía siempre era la misma. ¿Cuándo cambiarán las cosas para mí? ¿Cuándo terminará la espera?
¿Cuándo se abrirán las puertas? ¿Cuándo darán resultados visibles los esfuerzos? ¿Cuándo se materializará finalmente en algo concreto, tangible y real aquello en lo que has creído durante tanto tiempo? Es una pregunta legítima, honesta, humana, pero algo cambió dentro de ti sin que te dieras cuenta. Gradualmente, en silencio, a través de las pruebas que enfrentaste, tu centro de gravedad cambió. La pregunta ya no es la misma, y este cambio es quizás la recompensa más significativa de todo lo que has experimentado. Porque lo que las pruebas han producido en ti es diferente a todo lo que se puede adquirir de cualquier otra manera, ni a través de un libro, ni mediante la formación, ni observando la experiencia de otros, por muy instructiva que sea. Lo que llevas puesto ahora es un mapa interno, extraído de lo que has vivido personalmente, con tu propio dolor, en tu propio silencio, a tu propio ritmo. Un mapa que muestra lugares que solo quienes han estado allí pueden reconocer verdaderamente. La traición a la que sobreviviste te dio algo, no de inmediato, no de forma limpia, pero te dio la capacidad de sentarte frente a alguien que acaba de ser herido por alguien en quien confiabas y hablar con él sin teorías, sin distancia, sin las palabras vacías que usamos cuando nunca hemos estado allí. Puedes decirles, sé cómo es, y esto no será una formalidad cortés, será una realidad. El silencio que soportaste, esos momentos en que el cielo parecía cerrado, cuando rezar era como hablarle a una pared. Te ha permitido conectar con alguien que está pasando por eso ahora mismo. Alguien que empieza a dudar, que empieza a preguntarse si su fe tiene fundamento. Puedes sentarte junto a esa persona y decirle, sin forzar el optimismo, sin minimizar lo que siente: conozco este lugar y puedo contarte lo que encontré allí. Ese tipo de autoridad no se compra, hay que ganársela, y tú te la has ganado. Hay una frase en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, que reformula completamente la función del sufrimiento. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lea esto cuidadosamente. El consuelo que recibiste, en tus momentos más oscuros, en lugares donde creías que nadie podría alcanzarte, no solo tenía como objetivo aliviar tu dolor. Te estaba formando para otra persona. Te estaba dando algo que algún día transmitimos. El sufrimiento tiene una doble función que nunca se ve desde dentro de la prueba. Tiene una función personal, para moldearte, para fortalecerte, para revelarte a ti mismo. Y tiene una función misión, equiparse con un testimonio vivo, una credibilidad que ninguna otra cosa puede producir, una capacidad de llegar a la gente donde están, porque usted mismo ha estado allí. Lo que experimentaste no fue solo para ti. Hay alguien, en algún lugar, que está ahora mismo exactamente donde tú estabas. En el mismo silencio, en la misma espera, con las mismas preguntas sin respuesta, con el mismo cansancio de seguir creyendo cuando nada parece confirmar que vale la pena. Y esta persona no necesita un discurso elaborado, no necesita a alguien que lo tenga todo resuelto y hable desde la altura de una certeza adquirida. Necesita a alguien que haya pasado por eso, alguien que pueda dar testimonio no de una teoría sobre la travesía, sino de la travesía misma. Tú eres esa persona. Lo que has logrado a través de todo lo que has soportado es justo lo que alguien necesita desesperadamente. Tu próxima temporada no se trata solo de recibir lo que te prometieron. Esta es una temporada de despedir cosas.